Entramos ahora al siguiente requisito que el apóstol Pablo establece: no un neófito. La palabra neófito se refiere a un novicio, a un recién convertido o iniciado en la fe, y da la idea de una planta que no hace mucho fue sembrada. Y se utiliza esta relación porque la misma, cuando está nueva, no tiene la fuerza suficiente para soportar la severidad del clima y de las condiciones atmosféricas. Las personas con poco tiempo en la fe no tienen aún la oportunidad de dar evidencia a otros de que serían fieles a la verdad o testimoniar que se comportarían a la altura de la confianza que se ha depositado en ellos. Y no debemos suponer que esta es la única razón en contra de introducir a un converso reciente en el ministerio. Los elogios, los halagos y los reconocimientos que se les suelen dar a los hombres que ocupan altas posiciones, es posible que conduzcan a una persona llevada al nivel de autoridad en la iglesia a sentirse eufórica, envanecida y llena de orgullo. Y ante esta posibilidad se advierte algo muy peligroso dentro del liderazgo ministerial. Dice el apóstol Pablo que un ministro envanecido significa que ha caído en el mismo error de Satanás, cuyo corazón fue minado por el orgullo. En este versículo 6, Pablo da a entender que la causa de la apostasía de Satanás fue claramente el orgullo. Es claro que esa fue la gran razón. A Satanás se le confirió un gran honor en el cielo, y se trata de uno de los ejemplos más grandes establecido en todo el universo sobre las consecuencias de esta condición. En esta parte, el comentarista Bengel hace unas afirmaciones sumamente extraordinarias. Él dice: desde el inicio mismo de su creación, Satanás fue elevado a un enorme estado brillante, y parece que fue elevado y exaltado más que los otros seres de su propia naturaleza, al gobierno de muchos ángeles, aunque era más joven que ellos, y esta misma circunstancia se convirtió en motivo de orgullo para él. En toda clase de vida puede observarse que aquellos que comienzan inmediatamente en el punto más alto de elevación en cualquier área de liderazgo, difícilmente pueden adoptar medidas sabias para evitar los desaciertos que suele producir el desborde de la emoción generada por el honor y el poder de la grandeza. La grandeza aleja a los hombres de la condición de humildad muy propia de los afligidos, impidiendo la moderación en todas las cosas. Juan Calvino dice: a pesar de que cuando Pablo estableció esta condición, era porque a la iglesia estaban entrando muchos hombres de distinguida habilidad y erudición, todos atraídos por la fe, y que a pesar de sus dotes y capacidades en lo secular, Pablo prohibió que tales personas fueran admitidas al oficio de obispo o de pastor en la iglesia. Y muestra cuán grande sería el peligro, porque es evidente que comúnmente son vanidosos y llenos de ostentación, y a consecuencia de esto
la altivez y la ambición los haría caer. Calvino enfatiza que los neófitos no solo tienen una fe impetuosa, mucho fervor y audacia, sino que también están hinchados de tonta confianza, como si pudieran volar más allá de las nubes, afirma el gran comentarista. Por consiguiente, no es sin razón que se le excluya del honor de un obispado, hasta que, con el transcurso del tiempo, su temperamento orgulloso sea dominado. En esta cláusula hay un contraste muy contundente, pues establece una relación muy fuerte. Dice que, así como Satanás fue derribado por el pecado del orgullo, de igual modo podría ocurrir con quien ocupa una posición de gobierno o de liderazgo en la iglesia sin tener la madurez suficiente. Élico dice que con el novicio se corre este riesgo porque podría estar en una posición de autoridad para la que no le había preparado ninguna formación y experiencia previa. Tal novicio estaría en peligro inminente de caer en el juicio que Dios dictó sobre el diablo, cuya caída se debió al mismo efecto cegador del orgullo. Barnes dice que, aunque la palabra se refiere a alguien que es joven en la fe, de todos modos, estas mismas razones se aplicarán con la misma fuerza en contra de uno joven en años. La idea de Pablo es que un joven converso no debe ser elevado repentinamente a una posición exaltada en la iglesia. ¿Quién puede dudar de la sabiduría de esta dirección? La palabra traducida envanecerse proviene de un verbo que significa humo. Es claro que estas personas no podían ser puestas al frente de creyentes viejos y experimentados en la fe, cuyo número era grande en la iglesia en ese entonces. Pero el segundo gran peligro que se corre con el neófito está relacionado con su conocimiento sobre las Sagradas Escrituras. Ponerse a predicar la palabra, acabando de profesar la fe, es como un estudiante de medicina querer ejecutar una cirugía compleja a un paciente. 3 elementos fundamentales hacen a una persona un predicador. Estos son su compromiso fuerte con Jesús, el estudio profundo de las Sagradas Escrituras y una vida llena de experiencia en Dios. Ser predicador no es ponerse una corbata, portar una Biblia y agarrar un micrófono. Ni siquiera es suficiente para asumir esta tarea el fuerte deseo de hacerlo. En el pueblo de Israel, todos practicaban la vida de adoración a Dios. Sin embargo, solo los sacerdotes y profetas enseñaban la palabra al pueblo. Cuando Juan el Bautista y Jesús empezaron a predicar, inmediatamente los sacerdotes les preguntaron que con qué licencia estaban ellos enseñando al pueblo. Por más sana que sea la intención de un creyente, si ignora lo que en realidad dicen las Sagradas Escrituras, es seguro que dirá cosas que no son y le atribuirá cosas a Dios que Él no ha ordenado ni ha dicho. La consecuencia es que guiará a los hombres por un camino equivocado y posiblemente
será el propulsor de una falsa doctrina. En los últimos tiempos, el mundo se ha llenado de una cantidad enorme de personas que están hablando desde los púlpitos. Y digo hablando porque no me atrevo a decir que están predicando. Sin embargo, es en estos tiempos cuando más ignorancia sobre la palabra de Dios estamos mirando. Es que en los púlpitos se está hablando de todo, pero sin siquiera pellizcar el texto sagrado. Pero el pueblo no es quien puede juzgar la capacidad de estos hombres, porque obviamente el pueblo es quien debe ser instruido. No basta con la buena intención y voluntad de querer predicar. Eso debe ser acompañado con la debida preparación. El desconocimiento de la palabra de Dios puede llevar a vivirse una fe en la ignorancia, llevando a una vida espiritual fundamentada en el terror a ofender a Dios y hasta perder la salvación por cualquier cosa o error cometido. Esta es la razón y consecuencia de por qué hay tantas iglesias con características tan diferentes unas de otras, llegando incluso a juzgarse y a condenarse entre sí. Hace poco hablaba con un pastor de un concilio que me dijo que para su organización los demás concilios tenían muchas cosas que debían arreglar. Hay pastores que si un miembro le llega de otra iglesia, antes de aceptarlo, primero quieren doctrinarlo. La cosa es tan fuerte que hoy hay como una especie de evangelización entre los mismos creyentes y entre las mismas iglesias y denominaciones. Es decir, en una comunidad puede haber una iglesia, pero como esa congregación no es del movimiento, de la organización, corriente o doctrina tal, entonces hay que poner otra iglesia, aun cuando sea enfrente de la otra. Y lo peor es que ahí mismo empieza una lucha por la conquista de miembros, regularmente entrándose a una especie de competencia muy fuerte con estrategias desleales. Creo que el remedio debe ser tener más hombres de Dios sólidos en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo prohibió que los neófitos hablen públicamente al pueblo sobre las Escrituras y que ocupen posiciones elevadas en la iglesia. Creo que el conocimiento de la palabra ocupa un lugar de superioridad en cuanto al peligro de un novicio en el ministerio. Y es de mayor importancia porque la ignorancia puede abarcar toda una vida en un creyente. Es decir, sé de hombres y mujeres en el camino que nunca se han leído por entero las Sagradas Escrituras. Y los hay que la han leído, pero de una forma superficial. Hace poco escuché el testimonio de dos hermanos sanguíneos o naturales. Uno se dedicó a los negocios y el otro se consagró a la fe. Sin embargo, el hermano comerciante decidió sostener a su hermano creyente para que éste dedicara su tiempo a tratar de conocer sobre las revelaciones de Dios en las Sagradas Escrituras. Realmente, para guiar a los hombres en el camino de Dios, hay que tomar muy en serio el conocimiento mismo sobre Dios. No podemos correr el riesgo de decir cosas que el Creador no ha dicho ni ha establecido. Debemos estar bastante claro a la hora de hablar y de ministrar en su nombre dentro
de la obra del Señor. Que Dios bendiga a su santo pueblo y paz para todos en el Señor.